Gracias a Dios por este día, por este tiempo en que nos permite compartir nuevamente su palabra para ser edificados, para avanzar. Y voy a hacer un pequeño recuento de esta nueva temporada. Hemos venido hablando de una nueva temporada, hemos venido hablando de el tiempo en el que estamos. ¿Quién recuerda el tiempo en el que estamos? Un tiempo de conquista. Sí, amén. Muy bien. Catherine está leyendo súper bien. Perfecto, súper. Bueno, estuvimos hablando de Josué liderando al pueblo justamente en ese camino hacia la tierra prometida. Pero después hemos venido hablando más recientemente de Copa y su identidad. Quizás recuerdan que hemos hecho referencia a esta manada pequeña, adoradora, amante de su voz, guiada por el Espíritu Santo, fundamentada en la palabra, en fin. Entonces, yo quiero que nos tomemos unos minutos para, para revisar un tema que se llama salvaguardando nuestras generaciones. Y es que quiero que como antecedente y preámbulo a la prédica de hoy entendamos un poco esos conceptos porque son el antecedente de lo que hoy vamos a iniciar con una nueva serie muy importante para Copa porque además está fundamentada no solamente en la palabra, sino que está motivada por palabras que Copa ha recibido recientemente y ha venido recibiendo, y lo vamos a ver ahora, desde hace al menos un par de años. Entonces, salvaguardando nuestras generaciones, tiene unos antecedentes que se remontan al año 2020. Yo quiero tomar textualmente una cita que es el Salmo 45. Si usted tiene a mano la Biblia, pero igual se los voy a leer. Salmo 45, verso 17 dice: haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. En el año 2020, el Señor había hablado a Copa y nos había hablado sobre los roles de los varones, sobre los roles de la mujer, sobre los roles de los hijos. Y si adicionalmente a eso recordamos que hubo sueños, hubo visiones, hubo palabras proféticas sobre ataques que hoy día ustedes recordarán, están totalmente vigentes, y recordemos la prédica que enviamos hace algunas semanas, que había compartido el pastor Diego allá en Filadelfia, sobre los ataques del enemigo. Y es: nuestros matrimonios, hermanos, están bajo ataque. Pero nuestros matrimonios están bajo ataque no específicamente por destruir el matrimonio, sino aún más por atacar a nuestras generaciones, a nuestra descendencia, a nuestros hijos. Y eso es atacar el propósito, y es un ataque para el cual no solamente debemos estar preparados, no para cualquier ataque, sino que debemos estar apercibidos y debemos tomar acción. Estos antecedentes en el año 2020 y bajo ese título de salvaguardando nuestras generaciones que retomamos ahora como propósito y tema principal de esta serie, generaron también unas estrategias. Yo quiero invitar unos minutos a Senia que me acompañe, porque construimos y trabajamos
este material y yo quiero que Senia haga alguna memoria histórica, por eso la llamo a ella, para que, para que revisemos muy brevemente lo que hace 2 años largos hablábamos, 3 años, casi 3 años, hablábamos alrededor de este tema, que como les digo va a ser el preámbulo de la prédica de hoy y de las que vienen en estos días. Estoy como Cate 2020, no toca con gafas, pero bueno. Bueno, Dios nos venía hablando, les decía a Luis Alberto en el 2020, cuando hicimos los estudios, ¿recuerdan? Dios nos pidió o nos hizo identificar cuál era el propósito, el trazo profético que tenía en cada familia. Y al final de ese año Dios nos da una palabra y nos dice que se ha agradado, porque estamos trabajando en descubrir qué es lo que Él le entregó a cada familia y que se haya agradado que hiciéramos eso porque eso nos daba identidad profética en Él. Es decir, lo que Él quiere y ha diseñado y ha entregado en las manos de cada uno de nosotros. Y en medio de todo eso recibíamos algo, hasta hace 3 años, y era para ese tiempo, creemos, y pues Dios lo confirmó a través de las palabras y de los ancianos y con los pastores que empezamos a trabajar este año en Copa, y es que nos hablaba que todo esto tenía un propósito, y era levantar muros de protección alrededor de las familias y las generaciones, y precisamente por los ataques que vendrían para destruir nuestras generaciones, como lo estamos viendo, y para destruir las familias, como Dios las concibió. Y esos muros, de los que Dios nos habló y nos lo ratificó en el ayuno, como les decía hace 8 días, esos muros de protección familiar, esos muros espirituales podemos levantar alrededor de las generaciones y las familias. El Señor nos hablaba de 4 muros principales. Uno es el rol del varón como sacerdote en medio de sus hogares, el rol de la mujer, y nos estaba hablando en las reuniones de mujeres, como parteras de propósitos, como madre de naciones, nos ha llamado, y todo eso hace parte de qué? De salvaguardar las generaciones. Entonces, un muro espiritual es eso, levantar ese sacerdocio en los varones, levantar y tener claro y apropiarnos de lo que Dios nos está entregando como mujeres para salvaguardar las familias y las generaciones. El segundo muro espiritual que creemos que Dios nos está hablando es los altares familiares, el sembrar la palabra de Dios, el obedecerlo, como lo nos instruyó en Deuteronomio 6, desde el tiempo de Moisés, a sembrar la palabra en medio de nuestros hogares, para que esté plantada en el corazón y la mente de nuestros hijos. El tercer muro espiritual, iglesia, que creemos que Dios nos ha hablado, es fortalecer los matrimonios. Necesitamos matrimonios sanos, matrimonios saludables, matrimonios fortalecidos en el Señor, y hoy lo veíamos en nuestra reunión del Ministerio Infantil, porque es la manera de salvaguardar las generaciones. Matrimonios de testimonio, matrimonios que le permitan a nuestros hijos tener un entorno seguro donde la presencia de Dios habita en nuestros hogares. Y el cuarto muro que creemos que Dios nos está llamando a levantar es esa identidad, ese propósito como familia. O sea, no dejar en un taller una actividad que hicimos hace 3 años, sino trabajar conscientemente en lo que Dios nos está diciendo y ser intencionales en lo que le entregó a cada familia y empezarlo a trabajar. Ahí descubrimos cosas bellísimas y valiosas, no las podemos dejar ahí. Tenemos que trabajarla porque todo eso hace parte de lo que Dios nos está entregando para cumplir el propósito y para levantar esos muros. Imagínense que estén fortaleciendo los varones, el rol de las mujeres, fortaleciendo los altares en casa, matrimonios que oran juntos, fortalecidos en el Señor, familias con el propósito y la identidad de Dios clara. Lo que estamos haciendo es como si levantáramos una ciudad murallada muy fuerte que está rodeando y salvaguardando nuestras generaciones y nuestras familias. Si el ataque frontal del enemigo es para destruir las familias y las generaciones, pues un pueblo entendido sabe que la estrategia que Dios nos está dando es que ustedes hagan todo lo contrario. Van a levantarse a hacer muros. Y Dios nos daba en el ayuno que les dijimos de principio de año esa palabra tan clara que dice que seré como muralla de fuego alrededor de todos ustedes. Y mi gloria será vista en medio de ustedes. Entonces, iglesia, esa es la invitación, por eso vamos a estar hablando de salvaguardar nuestras generaciones y no solo hablar, sino nos tenemos que convertir en una iglesia hacedora de la palabra, ¿sí? Para realmente entender lo que está pasando. Es clarísimo que el ataque contra nuestras generaciones es brutal. ¿Sí? O sea, ya no es algo sigiloso, no, es de frente y es acabar a nuestros hijos, a destruir su propósito, a destruir su identidad,
sea, lo estamos viendo, niños de pequeños pensando en cambiar de género a los 8 años, y ya leyes que están cursando para, para hacer, exacto, para hacer todo esto posible. O sea, la invasión de la televisión, de todo lo que está inundando nuestras casas para destruir a nuestras generaciones. El sacar a Dios de todo, y lo hablábamos hoy, sacarle de los colegios, de las instituciones. Entonces, el lugar seguro para nuestros hijos será la casa y la iglesia. Y tenemos que ser conscientes en eso y trabajar para levantar esos muros y proteger las generaciones. Gracias. Teniendo como base este antecedente, hermanos, creo que entendemos con claridad la importancia del tema de salvaguardar las generaciones, salvaguardar a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Es una responsabilidad nuestra, no es de nadie más. Es indelegable, además. No podemos trasladar esa responsabilidad como padres a los profesores en el colegio, a los amigos, que sabemos que son buena gente, a nadie. Es una responsabilidad indelegable. Y hoy vamos a hablar de los hombres salvaguardando las generaciones. Por eso queríamos hacer como todo el antecedente, porque esta estrategia tiene varios componentes. Y esos componentes y esas estrategias son los que vamos a comenzar a fortalecer y a aclarar desde hoy y en los cultos siguientes, para que COPA por lo menos tenga claridad en ese propósito, claridad en ese objetivo y tomemos acción. Eso es lo más importante. No venir y escuchar y decir, sí, me parece importante, sobre todo frente a las noticias, ver lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo en los noticieros, porque es un escenario muy peligroso. ¿Peligroso en qué sentido? Peligroso en el sentido, hermanos, de que nos vayamos familiarizando con eso y dejándonos permear por esa situación, que es un claro ataque declarado contra la iglesia, contra los hijos de Dios, contra nuestras familias, contra nuestros matrimonios, inclusive contra la misma identidad de nosotros y de nuestros hijos como seres humanos, donde ya nosotros dudamos si nacimos hombres y seguimos siendo hombres o no. O si de pronto, con todas esas teorías actuales traídas sacadas de yo no sé dónde, podemos pensar en que yo soy hombre, pero si de pronto lo dudo, puedo yo mismo decidir que no soy hombre. No, eso está establecido en la palabra desde el Génesis. Varón y hembra los creó, no hay nada más. No hay términos medios, ni eso está sujeto a interpretación de nadie. De nadie. Pero ante ese tipo de ataques estamos. Lo que me parece peligroso, como les digo, hermanos, es que nos estemos nosotros mismos familiarizando con que eso se está ya volviendo, entre comillas, normal, porque es tanto el bombardeo en las noticias, en la televisión, en el radio, en las canciones, en las películas, en todas partes, en los libros. Y no dice, bueno, se está volviendo normal para quienes no conocen de Dios, quienes no conocen la palabra y quienes no nos enfrentamos a esto con decisión, que es lo que queremos hacer. Amén. Bueno, entonces quiero que comencemos, hermanos, hablando hoy de el sacerdote del hogar. ¿Quién es el sacerdote del hogar? El hombre. No por capricho, no por machismo. Es que Dios así lo designó en su palabra. Pero quiero que este mensaje no lo entendamos solamente en que Elbert, Robert, Fabi, José, Luis, Richie, Nelson, Javier son los únicos responsables. Porque es que donde no está presente esa cabeza, y hay hogares que viven en esta situación, ese rol lo tiene que desempeñar esa mujer valiente, esa mujer que es hija de Dios. Donde ese varón no está, está ella, como cabeza y líder espiritual de sus hijos. Amén. Entonces, en ese contexto quiero que lo entendamos, por favor. Entonces, tenemos hermanos, tenemos como varones esa responsabilidad.
Y es esa responsabilidad de, bajo nuestro liderazgo, construir esos muros infranqueables, muros para la guerra, no escondites, muros para la guerra. Porque es que el enemigo se ha levantado, y se ha levantado de una manera violenta, decidida, en pos de atacar y de destruir nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestras familias, de desconfigurar todo el contexto moral en el que hemos sido levantados para acabar con todo eso. Y acabando con todo eso tendrá el escenario propicio y el caldo de cultivo para entrar como Pedro por su casa. Y a eso no le vamos a dar ni una raya de licencia. Vamos a ser íntegros, vamos a ser valientes y vamos a asumir ese rol como varones, como líderes y como sacerdotes de nuestros hogares. Dice la palabra en Deuteronomio, ustedes lo encuentran ahí en sus Biblias, en Deuteronomio 6, versículos 6 al 9, pero se los voy a leer. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es una orden, es un mandato. Y ese mandato dice, hombres, sean líderes espirituales. Compartan la palabra de Dios con sus hijos. Este es el fundamento de nuestros altares familiares, donde todos los días, en la mañana o en la noche, compartimos una porción de la palabra de Dios. Y alrededor de esa palabra de Dios estamos reunidos en familia, porque Él es el centro de nuestros hogares. Y estamos construyendo y edificando y fortaleciendo familias alrededor de la palabra de Dios. Y nos dice cómo hacerlo, nos dice dónde hacerlo, nos dice cuándo hacerlo. En esos 3 versículos o 4 versículos nos está dando toda la estrategia. Entonces, hermanos, ese sacerdote, ¿quién es? Ese sacerdote es una persona, es un mediador entre los hombres, nuestras familias, nuestros hermanos, las personas en quienes nosotros podemos dar a conocer la palabra y Dios. Ese sacerdote tiene una responsabilidad muy grande. Ese sacerdote es una persona que enseña, es una persona que intercede, es una persona que ora. Entonces es una persona que con su ejemplo está ayudando a formar buenos cristianos, buenos hijos de Dios. Es una tarea que Dios nos ha asignado. Y nosotros decimos, sí, Señor, firme, aquí estoy, heme aquí para asumir ese rol y llevar adelante esa misión como buenos soldados de Dios que somos. Entonces, es una responsabilidad inmensa ejercer ese sacerdocio sobre nuestras familias en principio. Es ese núcleo cercano y primario que tenemos y allí es donde está nuestra primera obligación. No es la única, pero es la primera. Resulta que en el Antiguo Testamento el sacerdote era efectivamente el padre de la familia. El padre era sacerdote, o sea, papá igual sacerdote, y así se entendía. Después, cuando Moisés recibió de Dios la ley
después ley mosaica, se hablaba de la posibilidad de que ese rol trascendiera y se transmitiera y se heredara, digamos, al hijo. ¿Sí? Entonces, el padre era el sacerdote de la familia y cuando el padre fallecía, esa responsabilidad del sacerdocio pasaba a su hijo mayor. Y dentro de ese marco del que nos habla Deuteronomio 6, entendemos cómo debemos movernos como sacerdotes en el marco de nuestra familia, pero no solo en el de nuestra familia, que como decía, es ese núcleo primario, sino debemos luego extenderlo a todo el entorno donde nosotros nos movemos. ¿Dónde nos movemos más allá de nuestra familia? En el estudio, en el trabajo, en las actividades que cada uno hace. ¿Cómo? Si tienes personas a cargo, eres un líder para esas personas. Entonces, como líder debes incluir de la misma manera. ¿Qué manera? Como sacerdote, como hijo de Dios, mediador entre él y el hombre. Entonces, de ese rol sacerdotal para nosotros varones y para cada mujer que tiene en su familia ese lugar y ese rol, digamos que hay unas funciones, si queremos llamarlas así, que quiero que revisemos de alguna manera para aclarar cómo debemos ejercer el rol de sacerdotes. Y lo primero es que un sacerdote es un líder espiritual. Un líder espiritual es una persona que guía, es una persona que tiene a su alrededor personas sobre las cuales ejerce una influencia. En mi casa, pues mi esposa y mis hijos. En mi trabajo, mis colaboradores. 100, 120, 80, 50, 20, 10, 1. Aún ese que tiene una persona que le apoya en su gestión y su actividad, es una responsabilidad de ese líder frente a esa persona que es su colaborador. Entonces, ese líder espiritual marca el rumbo espiritual de esa familia o de ese entorno. Y en medio de ese liderazgo, es decir, el líder no es líder porque tenga el rótulo de líder. El líder es una persona que debe tomar la iniciativa, debe hacer para ser líder, para poder liderar su equipo. El líder tiene que tomar acciones. No se lidera un equipo solamente con el nombre, se lidera tomando acciones. Y en este caso, hermanos, esas acciones son muy sencillas. Es ser un buen cristiano, es motivar a nuestra familia a generar todos los días espacio de oración, de búsqueda de Dios, enseñar a buscar a Dios y enseñar a entender la palabra es una parte fundamental de ese liderazgo espiritual, una parte fundamental de ese rol del sacerdote al que nos estamos refiriendo el día de hoy. Es tomar la iniciativa de llevar a la familia a Dios. Uno diría, llevar a la familia a Dios como sorprendente. Pues en muchas familias no todos son cristianos. Quienes no han nacido de nuevo todavía pueden estar necesitando y esperando que ese líder asuma su rol y que invite para comenzar a esa persona a escuchar de Dios, a saber de Dios, a conocer la palabra, pero además que a través de nuestro testimonio esté entendiendo, oiga, vale la pena ser un hijo de Dios, vale la pena ser un cristiano, porque eso es ser un buen ser humano. Un buen ser humano no porque hace cosas buenas, sino porque está inspirado por Dios, porque el Espíritu Santo habita en él. Y seguramente si es un buen ser humano, va a ser digno de ser imitado porque quizás refleje esa luz que viene de Dios. Entonces, tenemos que tomar acción. Y digo
e insisto en tomar acción porque es que a veces nos quedamos en la posición cómoda de decir, no, en mi casa todo está funcionando bien, tenemos un buen devenir diario, las cosas están marchando, los muchachos están en sus estudios, tenemos gracias a Dios trabajo, las cositas van como bien, estamos tranquilos, no tenemos mayores problemas que las cosas sencillas que solucionar. Y entonces a veces nos quedamos como sentados allí en ese mullido sofá de la comodidad del hogar, donde nos quedamos esperando es que las cosas sigan sucediendo porque creemos que van bien. Y no hay nada más riesgoso que tomar esa posición, porque quizás cuando nos demos tarde sea cuando nos demos cuenta sea muy tarde para reaccionar. Y lo que suele suceder, siendo sinceros, es que la mayoría de las veces nos quedamos confiando en que sea nuestra esposa la que tome ese rol, y perdónenme la expresión, pero que se pongan los pantalones nuestros para ella guiar espiritualmente a la familia. ¡Qué tremendo error! Eso es lo que tenemos que recuperar para comenzar. Esa es quizás la primera acción que debemos tomar nosotros como hombres, como varones y como sacerdotes, hermano. Porque es que el camino más fácil no es el mejor. Y quizás para el hombre que está acostumbrado a pensar y a proceder así, ese sea el más fácil. Ah, no, todo va bien. Digamos que hemos designado una excelente administradora espiritual de la familia. No se trata de eso. No es su rol. Es mi responsabilidad. Entonces, yo veré si la asumo o no. Pero triste sería que termine quedando esa responsabilidad en manos de mi señora, que lo hace muy bien, solo porque yo estoy tranquilo con que ella lo haga bien. Y eso cuando lo hacen bien las señoras, porque es que hay familias donde se necesita, donde la gente todavía no conoce de Dios, y cuando el varón no asume esa responsabilidad de sacerdote y la esposa por alguna razón tampoco lo hace, pues peor. Bendecida la familia donde esa mujer esforzada y valiente ha asumido esa función, pero no es el deber ser, no es el deber ser. El deber ser es la responsabilidad del varón de asumirlo, y a eso es a lo que hoy vengo a invitar a mis hermanos, hombres, esposos, padres en sus familias, a que en nuestros hogares nosotros seamos los que asumamos ese rol, con valentía, con esfuerzo, seguramente, saliéndonos allá de la zona de confort, pero tenemos que hacerlo. Es nuestra responsabilidad. Dios directamente ha puesto sobre nosotros esa responsabilidad. ¿Podemos asumirla o no? Mi invitación hoy es a que la asumamos, a que la asumamos. Entonces, tomemos acción desde la convicción de que no es responsabilidad de mi esposa, sino mía. Así ella lo haga bien, porque seguramente lo está haciendo bien, pero no es su responsabilidad, ¿vale? Como cabezas de hogar, es nuestra responsabilidad. Simplemente los invito a que la asumamos. Pero además, un sacerdote es alguien que es protector. Podríamos definirlo así en el sentido genérico, pero específicamente refiriéndonos a que es una persona que protege a su familia del peligro, ¿sí? Y digamos que bajo ese subtítulo de proteger a la familia del peligro, quiero explicar un poco el concepto de ese varón protector, padre de familia protector, sacerdote protector. Y es que el peligro, hermanos, no es que un delincuente pretenda entrar a mi casa. Ese es un peligro, pero no es el peor. Ni es al que me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a que más allá de ese riesgo de inseguridad en que nuestras ciudades, nuestro país vive hoy día, hay
hay unas influencias negativas, hay unas influencias peligrosas y nuestras familias están en este momento enfrentadas a un peligro grande que es el ataque del enemigo. Un enemigo que ya ha declarado la guerra a los matrimonios, que ha declarado la guerra a los hogares, a las familias, porque quiere ir detrás de nuestros hijos, detrás de nuestra descendencia, detrás de nuestros hijos y nietos. Y por ellos tenemos que dar la pelea. Entonces, ese sacerdote es un protector que debe asumir ese rol, no solamente desde el punto de vista de decir, ay, sí, no, la alarma está puesta y entonces vámonos a dormir tranquilos, sino, ¿quién se va a ir a dormir tranquilo con la alarma puesta si no han orado en familia? Si no sabe cómo le fue a sus hijos hoy, si no sabe cómo le fue a su señora el día de hoy. Llegué cansado del trabajo, con ganas de acostarme a dormir, si acaso veo un ratico de fútbol o de las noticias, ceno y chao. No, 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 no. Ese no es el rol, ese no es el papel, hermano. Tenemos que tomarlo en serio, tenemos que ir mucho más allá porque esto, cuando pasa día tras día, se va volviendo una costumbre y en este caso una mala costumbre, ¿sí? Porque se nos van volviendo normales, comunes denominadores que no son los que corresponden al modelo de un buen cristiano, de un buen hijo de Dios y de un sacerdote. Primera de Samuel 3 tiene un pasaje que revisábamos en estos días que habla del sacerdote Elí. Y quiero traerlo a colación en este momento porque este es un buen ejemplo de lo que no debemos hacer, ¿sí? Elí tenía 2 hijos y resulta que esos 2 hijos de Elí eran unas joyitas y hacían lo que querían. Y definitivamente, siendo hijos del sacerdote Elí, no eran unos buenos hijos y claramente no eran unos buenos cristianos. Elí, en su condición de sacerdote, era obviamente un líder espiritual y quizás no era un líder como el que yo les estoy invitando en la tarde de hoy a que nosotros seamos. Resulta que hubo hechos de sus hijos que no pudieron pasar desapercibidos como no podían hacerlo para quien todo lo ve, para Dios. Pasaron desapercibidos para Elí, para su padre, para el sacerdote, pero no pasaron desapercibidos para Dios. Y dice el versículo 13 de la primera de Samuel en el capítulo 3, le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Estas últimas palabras es a las que me estoy refiriendo. Él no los ha estorbado. Y es que, señores, esta es una de nuestras principales funciones. No somos buenos padres, no somos buenos sacerdotes por decirle a nuestros hijos que sí a todo lo que ellos digan, a todo lo que ellos quieran. Nuestros hijos jóvenes, todavía jóvenes y niños, son muy fácilmente influenciables por sus mismos amigos, compañeros, etcétera, por la gente con la que se relacionan en su entorno estudiantil, en fin, de equipos de fútbol, de deportes, de lo que practiquen. Y resulta que esto debe ser al contrario. Nuestros hijos deben ser luz para todos aquellos compañeritos, amigos de sus equipos y de sus colegios que no conocen de Dios. Nuestros hijos deben ser un ejemplo de cómo ser un buen hijo, de cómo ser un buen hijo cristiano, de cómo ser un buen hijo de un sacerdote cristiano. Entonces, cuando nosotros no estorbamos a nuestros hijos, estamos actuando como el amigo Elí. Y resulta que hay una porción de un versículo que dice
preferiste honrar a tus hijos más que a mí. Eso le dice Jehová a Elí. Preferiste honrar a tus hijos más que a mí. ¿Por qué? Por no estorbarlos. Entonces, ¿cuál es nuestro deber, hermanos? Estorbar a nuestros hijos cuando se salen del camino. Perdón, antes de que se salgan del camino. Antes de que se salgan del camino. ¿Cómo los estorbamos? Poniendo claros los límites, pero haciendo que se cumplan. Yo he fallado mucho en eso. Mi familia lo sabe. De buena fe, pero he sido Elí muchas veces. Muchas veces. Y uno puede querer con buena intención, de buen corazón, arropar, abrazar a sus hijitos con cariño, con amor, brindarles siempre todo lo mejor. Y claro, ¿qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? Ninguno. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero ser tan buenas personas en ese sentido, yo no sé si eso es ser buena persona, pero así lo entendemos coloquialmente. No sé si ser así es bueno. Yo creo hoy claramente que es malo. Como tantas veces decimos la pastora Zenia y yo, cuando uno prepara una prédica, es el primero que es confrontado y que es, mejor dicho, que pasa al tablero por lo que va a predicar. Y tengo que reconocerlo. Yo personalmente he sido Elí muchas veces, muchas otras no. Otras veces me sale el lado militar, que tampoco es tan bueno. Pero debemos estorbar. Debemos ser estorbo para nuestros hijos cuando están corriendo el riesgo de salirse del camino. Y es que eso sucede con mucha frecuencia. Sucede con mucha frecuencia. Y sucede en cualquier momento, aunque nosotros solemos decir que hay ciertas edades en las que es más complicado, que la adolescencia, que la preadolescencia, que cuando tienen tantos años, que la rebeldía, entonces comenzamos a sacrificar unas cosas en pos de otras. Sí, está bien, pero permitámosle esto porque estamos logrando aquello. Pidámosle a Dios sabiduría. Todos los días le pedimos sabiduría a Dios, porque es que esto no es fácil. Y es menos fácil cuando tenemos el enemigo atacándonos de manera inmisericordia, cuando el tipo sabe cómo enfilar las baterías, por dónde hacerlo, por dónde está el resquicio para meterse. Y requiere mucha sabiduría de parte nuestra, guiar a nuestros hijos adecuadamente y anticiparnos a que esto suceda. Por eso digo, estorbémoslos antes de que se salgan del camino. Porque cuando ya se salieron, yo no sé si los podemos estorbar, claro. Seguramente sí, los podemos hacer reflexionar. El estorbo funciona es cuando es antes de que se salgan. ¿Sí? Por eso corregí con el antes de. Estoy buscando una porción de la Biblia que tenía por aquí porque es que hay una parte donde dice que esto es, mejor dicho, esa omisión es pecado, pero bueno, no la encuentro por acá. El concepto está claro. Entonces, le dice Jehová a Elí, preferiste honrar a tus hijos más que a mí. Y se lo dice, ¿por qué? Porque no tuvo la entereza, no tuvo la decisión de ser un buen sacerdote en su misma casa. Él era sacerdote para el pueblo, pero sus hijos estaban por otro lado. Y el error de él fue no serles estorbo. Yo quiero que reflexionemos, hermanos, si ha habido ocasiones en que como esposos, como padres, sabiendo que algo no está funcionando bien con nuestra esposa,
con nuestros hijos, nos quedamos callados y esperamos a ver si las cosas se arreglan solas. A veces ese temor a enfrentar esas situaciones nos lleva a tener que manejar en el futuro cercano, que no lejano, problemas peores. Porque es que cuando el problema se presenta, rápidamente comienza a crecer y a empeorarse, y por supuesto una solución al problema más grande es más compleja que si lo hubiera tomado a tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando Dios nos dio a los hombres esa función, que es una de las más difíciles, yo no sé si del mundo, pero eso de dirigir el hogar no es sencillo, no es fácil, porque es que no es dirigir nuestra propia vida, que ya de por sí a veces es complejo, sino que tenemos una responsabilidad con las vidas de nuestra esposa y de nuestros hijos, y especialmente una responsabilidad espiritual como hijos de Dios. Entonces, la invitación, hermanos, en este sentido es a que cumplamos esa función, asumamos esa responsabilidad con amor, y claramente bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero es que para, para ser líderes espirituales, para guiar a nuestra familia a que conozca a Dios, primero nosotros tenemos que conocer de Dios. ¿Sí? Como decía el líder no es líder porque le digan líder o porque lo sentaron en la silla que dice líder. No, el líder es líder porque cumple en su ser con los requisitos de la categoría de líder, es decir, es una persona que da ejemplo, es una persona que sabe lo que hace, que sabe lo que dice, por qué lo dice y sabe tomar decisiones para poder guiar a su familia, no alguien que llegue a improvisar. Alguien que improvisa es alguien que tiene que tomar decisiones sobre la marcha de algo que no sabe cómo manejar. Entonces, esa persona claramente no es un líder. Y no sé hasta qué punto se aprende a ser líder. Yo creo que no. En este caso, Dios nos ha dado esa responsabilidad y Él no nos da cargas que no seamos capaces de asumir. No hay ningún hombre acá que no sea capaz de ser el esposo, el padre, el sacerdote en su hogar. Entonces, como parte de todo esto, primero nosotros tenemos que conocer de Dios, conocer de su palabra y saber cómo guiar a que nuestra familia, en ese primer círculo que les mencionaba, también lo haga desde el conocimiento y la experiencia que nosotros tenemos. Y cuando no lo tenemos, apurémonos a tenerlo, porque la experiencia sí se adquiere, entonces la experiencia sí se aprende. Entonces, construyámosla en lo que nos esté haciendo falta. Ese hombre es también un proveedor. Debe ser un proveedor. Es la persona responsable de llevar el sustento a su familia, el sustento a su casa. Y yo no me voy a poner en un mundo utópico. El mundo de hoy, con las circunstancias de vida que hay hoy, seguramente exige que tanto el hombre como la mujer trabajen. ¿Sí? En cada hogar puede ser diferente la situación, pero en general, en el medio en el que nosotros nos movemos, con las circunstancias de vida, el costo de vida, etcétera, cada vez es más difícil que sea uno de los dos el que sustente, el que provea, el que soporte económicamente a la familia. Pero claramente aquí no me estoy refiriendo, ay, perdón, aquí no me estoy refiriendo solamente al que lleva la plata para el mercado,
y paga los servicios, etcétera. Este concepto de proveedor es mucho más amplio que eso, y como les digo, no se limita solo al hombre, sino a los cónyuges, al hombre y a la mujer, ¿sí? Y es que en esos hogares donde no hay un varón presente, pues entonces nadie provee. Son, como diría mi abuelito, espíritus gloriosos, ¿no? Hay que proveer y hay que hacer por la vida y buscar el sustento para los hijos, madres esforzadas, valientes, que les toca un rol muy difícil cuando no está ese varón al lado de ellas en la casa, y sus hogares siguen adelante, porque son valientes, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cónyuges, hablamos de matrimonios, hablamos de padres, ese sacerdote tiene un rol fundamental. Seguramente está muy bien soportado y respaldado por su ayuda idónea, por su mujer. Pero aún así, aunque esa mujer abnegada apoye a ese marido presente en su hogar, el principio bíblico no ha cambiado. Él sigue siendo el proveedor. Así tenga, gloria a Dios, ese respaldo de esa mujer que lo ayuda para bendición de su familia. Pero el principio bíblico es ese y no cambia. Entonces, digamos que allí debemos tener también la sabiduría necesaria para organizar esa vida laboral, organizar esos ingresos familiares con propósito de reino y dentro de los principios bíblicos que nuestro Padre nos enseña. Y gloria a Dios, si tanto hombre como mujer trabajan y generan ingresos para su familia, pues qué bendición. Pero ese hombre sigue teniendo la responsabilidad. Esa responsabilidad no se delega, es suya. Dios la puso ahí, la puso en su cabeza. Ese hombre es también un intercesor. ¿Y qué punto importante es? En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era quien se comunicaba con Dios en representación del pueblo. Entonces el sumo sacerdote era el intercesor e intercedía ante Dios por el pueblo. Y entonces a través de él, Dios mostraba al pueblo qué guía y qué dirección le daba dependiendo de la circunstancia para lo que tuvieran que hacer. Entonces, digamos que tenemos claridad de que esa relación entre Dios y el pueblo ha dependido históricamente en buena parte del ministerio sacerdotal. De hecho, quiero leer la definición que trae el diccionario de la Real Academia Española sobre la palabra interceder. Dice, el diccionario define interceder como hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Es decir, orar por la necesidad o en favor de otros, que es lo que debemos hacer, con el firme propósito de que Dios traiga bendición sobre ese hermano, sobre esas personas, sobre mi familia, sobre mi esposa, sobre mis hijos. En últimas, sobre aquellos por quienes oramos. Entonces, obviamente, el ser intercesor supone orar por otros, y lo primero es orar por su familia. El intercesor nunca ora por sí mismo, el intercesor ora por los demás, por las necesidades de los demás, por las necesidades primero espirituales de los demás y en este caso de nuestra familia.
Con lo cual lo que quiero decir, hermanos, es, señores, como sacerdotes, intercedamos por nuestras esposas y por nuestros hijos. Oremos por ellos, oremos porque Dios nos bendiga, bendiga a nuestras familias a través de la oración intercesora que nosotros hacemos de la familia. Y me gusta, hablando de este tema, una porción que está en Job capítulo 1, versículo 5, y es que habla de que cada día Job ofrecía un holocausto, dice la palabra, ofrecía un holocausto, hacía un altar todos los días, oraba todos los días por sus hijos, porque sí o porque no. Lo que dice la palabra textualmente es por si acaso habían pecado o blasfemado contra Dios en sus corazones. Job hacía eso todos los días. Por eso digo porque sí o porque no. Seguramente no lo hacían, pero por si lo hacían, Job oraba por sus hijos, intercedía por ellos. Entonces, es una tarea nuestra, señores, sacerdotes, esposos, padres, orar por nuestra esposa, orar por nuestros hijos, interceder por ellos. Sin duda, esto traerá una gran bendición sobre nuestras familias. Dios nos escucha, Dios nos responde, pero no nos esperemos a que sea nuestra esposa, que siempre lo hacen nuestras esposas. Y además, Copa tiene las mejores mujeres intercesoras, etcétera, del mundo. Pero nosotros no nos debemos confiar en que Aidecita, Florecita, Ceni, Yaque, Kate, Lore, Lenny, oren por sus familias y oren por los hermanos de Copa. Nosotros debemos hacerlo. Es nuestra responsabilidad, es lo que quiero que entendamos hoy. De pronto uno se siente estando en este entorno seguro y en este entorno maravilloso. Se siente cómodo. Estamos en medio de intercesoras, tremendas intercesoras. Su especialidad es orar por todos los demás. Si ellas lo hacen también, mejor que nosotros, tranquilos. No, señores, esta es una responsabilidad nuestra. Es una responsabilidad nuestra. Entonces, bien que lo hagan, pero es nuestra responsabilidad. Entonces, comencemos a dar los pasos adelante para comenzar a hacerlo, para tomar esa iniciativa, para tomar ese liderazgo espiritual con el cual comenzábamos estas características de un sacerdote. ¿Vale? Dice Primera de Samuel 12:23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Qué quiere decir esto? Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Lejos de mí que yo cometa el pecado de no interceder por mi familia. Es decir, si yo no intercedo por mi familia, estoy pecando. Entonces queremos tener lejos de nosotros ese pecado. ¿Sí o no? Preguntaría alguien. ¿Sí o no? Lejos de mí, lejos de nosotros. Pero el enemigo no se cansa de atacar. Por eso nosotros no nos debemos cansar de estar preparados para dar esa pelea, sabiendo que hay uno que va delante nuestro, ¿verdad? Amén. Nehemías 4:14. ¿Quién me ayuda a leer Nehemías 4:14?
Yo les digo, dicen, y al ver que tenían miedo, me puse de pie y dije a los nobles, a los gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo, recuerden que el Señor es grande y terrible, y luchen por sus compatriotas, por sus hijos e hijas, mujeres y hogares. Esto está en la versión Dios habla hoy. Este versículo está bajo un subtítulo que dice, versículos más arriba, amenazas de los enemigos. El, el pueblo era atacado por los enemigos, acordémonos de Tobías, de Sem el árabe. Entonces había un ataque eh, contra el pueblo que estaba apenas reconstruyendo los muros. Y dice el capítulo 3 y 4 de Nehemías, que se formaron por familias detrás del muro. Adelante estaba el sacerdote, no estaba la esposa allá adelante y él allá de último, estaba él allá, pero se formaron por familias, padres con sus hijos, por familias. Recordemos que cuando estaba construyendo el muro, tenían en una mano la pala y en la otra la espada, ¿recordamos? Mi exhortación hoy, hermanos, es la parte final del versículo, donde dice, entre comillas, no les tengan miedo. ¿A quiénes? A los enemigos. Así nos superen en número, nos superen en armas, nos superen en experiencia, en fin. No les tengan miedo. Recuerden que el Señor es grande y terrible y luchen por sus compatriotas, luchen por su país, luchen por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres y sus hogares. ¿Sí? Nehemías 4. Revisémoslo por ahí de vez en cuando, con la familia. Entonces, queridos esposos, queridos padres, queridos sacerdotes de Copa, queridos Helber, Fabi, Robert, José, eh, Richie, David, Nelson, Javier, todos los varones de Copa. Si en este momento de pronto, bueno, yo sé que sí, seguramente todos en nuestro corazón estamos hinchados, inflamados con ese corazón de sacerdotes, pero si de pronto en algún caso alguno hoy no está cumpliendo alguna de estas funciones, yo les animo a que le pidamos ayuda a nuestro Padre Celestial para que nos permita con valentía, con decisión, con entereza, con integridad, ser esos sacerdotes, asumir ese rol del, del sacerdote en el hogar. Les aseguro, hermanos, que será para la gloria de Dios y nuestras esposas e hijos estarán agradecidos y seguramente nuestros matrimonios y nuestras familias serán bendecidos y fortalecidos. Yo quiero concluir esta prédica, hermanos, haciendo una oración. A cada uno de ustedes, hermanos, y a cada una de ustedes, hermanas, que asumen este rol en sus hogares, quiero decirles
lo que dice la palabra literal y textualmente en Números 6, 23 y siguientes. Te los voy a leer así. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén, iglesia. Esta es claramente la oración sacerdotal y por eso con ella he cerrado esta prédica en el nombre de Jesús y para gloria de nuestro Dios. Amén.